Buenos días chicos, el grupo 3 está conformado por Juliet Bolaños, Catherine López, Mafi Fonseca y quien les habla, Johan Cubillos. Buenos días a todos, mi nombre es Johan Esteban Cubillos Moreno, hago parte del grupo 3 y el tema de hoy es el procedimiento para construir un instrumento de medición. Bueno, en el primer paso nos da a conocer como las variables, que son propiedades de los objetivos y de los sujetos, que adquieren distintos valores y que son como razones de estudio o un fenómeno a investigar en la empresa. Bueno, el segundo tema es la definición conceptual y comprender el significado. Esta definición conceptual se refiere a la descripción esencial que da a conocer las características propias de uno de lo que uno quiere investigar, o de un fenómeno o del objetivo. Se reconoce la importancia de una conceptualización teórica dada por varios autores o hasta uno mismo. Un ejemplo puede ser la integración escolar, por quién está compuesta y para saber quién la maneja. Bueno, el tercer punto es elegir como los instrumentos ya desarrollados, como por decirlo así, las gráficas para la adaptación de los datos de la investigación. Debe seleccionarse como con una mayor validez y confiabilidad. Si se selecciona como un instrumento desarrollado en otro país, debe hacerse como prueba piloto más extensas, como tener como más estudio, por decirlo así. Tampoco debe olvidarse en traducir si es en otro idioma o algo así por el estilo. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta en caso de no encontrar un instrumento desarrollado adecuado del tema o válido o confiable, tenemos que crear o desarrollar nuestro propio. Eso de que pensarse en cada variable, tiene que tener unos indicadores precisos, unos ítems y unas dimensiones. Un ejemplo de ello es como la he explicado antes, como la integración escolar, por quién está dirigido, quién la maneja y todo eso. Aquí podemos decir que la variable puede ser la integración escolar. La definición operacional es el grado de aceptación de la comunidad escolar regular para aprender y convivir con los niños especiales. Aquí no estamos hablando, no son niños que tienen los cinco sentidos, sino ya tienen alguna otra enfermedad. Aquí la dirige las dimensiones, podemos dirigir que los directivos, los docentes y los padres de familia. Los indicadores es el interés y la voluntad en aceptar a los niños especiales en la institución, dar como una sencillez y preparar como un aula en buen estado para atender a los niños. Aquí también tener unos ítems, como unas preguntas y también unas respuestas, obviamente. ¿Desde hace cuánto tiempo se ha realizado la integración escolar desde ese centro? ¿Desde hace cuánto hay chicos con con esa enfermedad? Entonces así tenemos que tener en cuenta de quién fue la iniciativa en crear el proyecto, cómo es el perfil de la formación para trabajar con estos niños y ya, pues esos son unos ejemplos, pero así tenemos que tener algo claro. Bueno, la encuesta. Una encuesta es un procedimiento entre los diseños de una investigación descriptiva a realizar unos datos o tener en cuenta unos datos en el cuestionario previamente diseñado. Esto es para tener una modificación en el entorno o un fenómeno donde se encuentre y que recoja una información, ya sea para entregarlo en una forma gráfica o en tabla. Unos consejos es la planeación, que es necesario saber qué necesidades conocer, es decir, cómo definir tu objetivo. Por ejemplo, cómo está el clima laboral. En realización es como crear tu propia encuesta desde cero y así aportar, al pasar el tiempo, aportar varias preguntas que tengas en un archivo o en una hoja. La distribución, definir cómo está distribuida la encuesta y se debe que definir en base a un público o una meta que quieras realizar. El análisis es como los resultados, ya podemos tener como unas, unos programas ya avanzados como Question Pro entre otros. Decisiones. Pues tenemos que tomar unas decisiones claras, tenemos que tener con lógica y así mejorar el rumbo de la empresa o de la vida de uno mismo.
Definición de la técnica de encuesta se puede definir con la siguiente que cogí como la idea de García Ferrando y cómo se utiliza la técnica es como un conjunto de procedimientos de investigación mediante las cuales se recoge y se analiza una serie de datos. Esto muestra como unos datos representativos de la población o del universo más amplio, ya que se pretende explorar y describir lo que uno quiere. Aquí podemos observar otra teoría de Sierra Bravo que nos dice la observación por encuesta que consiste en la igualdad de de la obtención de datos de interés sociológico mediante la interrogación de los miembros. Esto aquí nos da como a conocer como una serie de preguntas y donde nos dan una serie de datos, donde tenemos que indagar y saber cuál es el más indicado para la investigación o para la empresa, para el bien común. Tenemos que tener presente ciertos objetivos en el anterior punto, donde el primero es como la información que se obtiene mediante la observación indirecta de los hechos, a través de las manifestaciones realizadas por los encuestados. Aquí cae la posibilidad de que la información obtenida no siempre refleja la realidad. A veces no puede decir, no es un resultado positivo, a veces puede ser algo negativo donde nos implique hacer más trabajo a nosotros. La segunda, la encuesta permite aplicaciones masivas mediante las técnicas de muestreo adecuadas. Pueden hacerse extensivos los resultados. Ahí, aquí podemos decir que podemos encuestar a muchas personas donde los resultados va a ser el mismo, pero con un cierto porcentaje, donde las cantidades ya van a ser más enteras y pues más asertivas. El tercero es el interés del investigador, no es el sujeto concreto que contesta el cuestionario, sino la población a la que le pertenece. De ahí, como se ha mencionado, la necesidad de utilizar la técnica de muestreo apropiadas. Y tenemos que tener como una experiencia para tener como esa información para investigar a la comunidad. La cuarta permite la obtención de datos con una gran variedad de temas. Aquí podemos tener unas gráficas preguntando, por ejemplo, si usted toma leche, qué leche toma y, por ejemplo, algo así. En la quinta, la información que se recoge de modo estandarizado mediante un cuestionario. Las instrucciones son igualdades para los sujetos. Identifica un formulario de preguntas, cuestionarios, bueno, etcétera, lo cual faculta hacer comparaciones intergrupales. Podemos decir que podemos agrupar todas las informaciones para un mismo resultado. Buenos días, mi nombre es Juliet Vanessa Bolaños García, soy del grupo 3 y hoy les voy a hablar sobre las encuestas. ¿Qué son las encuestas? Una encuesta es una manera de recolectar información que se espera representar de los puntos de vista de toda comunidad o de grupo de personas en el cual estás interesado. Hay tres maneras principales para hacer esto. Primero, en la encuesta por caso de estudios, las cuales recogen información de una parte de un grupo o una comunidad, sin tratar de esconderlos para tener una presentación total de la población en general. Se puede llevar a cabo varias de estas antes de darse cuenta una idea de cómo la comunidad amplía a responder a la encuesta. 2. Encuesta por muestreo, las cuales son el tipo en la que se concentra en esta selección. Se le solicita una porción de muestra de un grupo que responde a las preguntas. Si se hace de manera correcta, los resultados de esta muestra reflejarán los resultados que se obtendrán en la encuesta al grupo entero. 3. Encuesta de censo, las cuales se darán el cuestionario de la encuesta a todos los miembros de la población que se quiera estudiar. La obtención de la información. ¿De qué forma se obtendrá la información? Por medio de entrevistas, campo o la observación. Las entrevistas son las mismas encuestas, el campo es el experimento y la observación de estos mismos resultados. ¿Cuándo llevar a cabo una encuesta? Una encuesta podría ser la mejor opción cuando se necesita una manera rápida y eficiente de obtener información. Se necesita abarcar un gran número de personas, se necesita informar válida y estadística acerca de un gran número de personas. La información necesaria no está disponible con facilidad a través de otros medios. ¿Cómo preparar una encuesta? Decidir el propósito de la encuesta. Si se ha determinado hacer una encuesta, primero se debe estar completamente seguro.
¿Por qué se está haciendo? Primero, ¿por qué se quiere conocer las respuestas? ¿En qué se obtiene la idea general de la demografía en su área? Para averiguar qué piensan las personas acerca de cierto acento o idea y algunas otras razones por las cuales se considera realizar una encuesta. En cualquier caso, se necesitará mantener el objetivo de la encuesta en mente durante todo el proceso, ya que esto influirá en la selección de las preguntas, la población encuestada e incluso en la manera en que el encuestador será distribuido. Decidir a quién se entrevistará. El siguiente paso es encontrar a quién tiene las respuestas o la pregunta. En otras palabras, es el tiempo determinado de la audiencia, a las personas que se puedan responder de la mejor manera. ¿A quién se entrevistará? Al público general, a los beneficiarios del programa, a las personas de un barrio o segmento de la comunidad o a miembros potenciales. El muestreo. Casi todas las encuestas dependen del muestreo, es decir, una vez que el censo identifica seleccionar la población que satisfará las características que se está buscando. Dificultad de la potencial. Realizar el muestreo es un desafío necesario para llevar a cabo buenas encuestas, sin embargo tiene sus dificultades. Aquí algunas ideas para ayudar a decidir el mejor método de distribución. Las encuestas respondidas por las personas mismas son mejores que las entrevistas cuando se están tratando con individuos que saben leer y escribir. Las preguntas no contienen elementos visuales como gráficos, etc., que pudieran requerir una explicación. Las encuestas telefónicas funcionan bien en lugar de las que respondería por persona misma si al menos el 80% de la población con la que está trabajando tiene teléfono en casa. También funciona mejor si las preguntas son del tipo que pudiera incomodar o avergonzar al encuestador al dar su respuesta a sus investigaciones. Por ejemplo, si él está haciendo una encuesta sobre el comportamiento de riesgo sexual, las personas podrían sentirse incómodas diciendo a un entrevistador cuántas parejas han tenido y otras semejanzas. Los buzones sugerencia funcionan mejor si tienen recursos ilimitados o si están en un lugar donde el sistema posta o telefónico no son adecuados. Tres tipos de métodos de encuesta. Las tres formas más comunes de investigar de encuestas son el cuestionario, la entrevista y la encuesta telefónica. Primero, el cuestionario. Los cuestionarios o las encuestas imprentas o digitales pueden distribuir a muchas personas, lo que permite una muestra amplia y aleatoria. Inconvenientes. En algunos casos, un encuestado puede no creer en cualquiera de las respuestas o ofrecidas representar una restricción de su punto de vista o experiencia, lo que puede hacer que no responda o que seleccione una pregunta inexacta. El entrevistador. La entrevista comparte el mismo enfoque de los cuestionarios, al hacer a los encuestados un conjunto de preguntas estructuradas en mayor medida. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Catherine López, hago parte del grupo 3 y les voy a hablar sobre la entrevista. La entrevista es un intercambio de ideas o opiniones mediante una conversación que se da entre dos o más personas. Todas las personas presentes en una entrevista dialogan sobre una cuestión determinada. En una entrevista siempre hay dos roles, el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador es quien formula las preguntas y conduce la conversación. El entrevistador plantea al entrevistado una serie de preguntas o asuntos con el objeto de que exponga, explique o argumente su opinión. La entrevista no es un diálogo casual que establecen dos o más personas. Por el contrario, es una comunicación que tiene intereses y propósitos definidos, los cuales son el conocimiento de todos los participantes. La entrevista es usada como instrumento periodístico, la medicina, psicología, selección de personal en una empresa, así como en diversas áreas de las ciencias humanas y sociales para realizar investigaciones. Características de la entrevista. En toda entrevista hay como mínimo un entrevistador y un entrevistado. Es una herramienta para obtener información específica. Es un acto de comunicación como objetivo deliberado. Requiere un proceso de preparación previa. Cada entrevista debe tener una estructura o método acorde a sus fines. En las entrevistas se denomina el discurso directo y subjetivo. ¿Para qué sirve una entrevista? Las entrevistas permiten obtener información relevante sobre un tema, situación o persona a través de testimonios directos o de especialistas en el asunto a tratar. Por ejemplo, en el periodismo, las entrevistas son una fuente de información inmediata sobre sucesos de última hora. Y en el mundo laboral, las entrevistas son una herramienta para la selección de personal, pues ayudan a evaluar el perfil del candidato. ¿Cómo formular preguntas?
En cuanto a las preguntas, deben estar contextualizadas, evitar confusiones o dobles sentidos. Según el interés del investigador, se realizarán preguntas abiertas, es decir, aquellas que nos sugieren una respuesta específica, o cerradas, que son las que obligan al entrevistado con responder un sí o un no o una respuesta predeterminada. Tipos de entrevistas. Según el número de participantes, por ejemplo, la entrevista individual, cuando una persona busca empleo y se encuentra cara a cara con el entrevistador, o cuando un entrenador personal recibe a su cliente para averiguar su grado de motivación para el entrenamiento deportivo, se podría decir que se emplea la entrevista individual. Otro tipo de entrevista es la entrevista en grupo. Esta se suele utilizar en el ámbito laboral, ya que permite valorar distintas competencias de los aspirantes al puesto. En este tipo de entrevista participan diferentes entrevistados y un entrevistador, aunque en ocasiones pueda recibir ayuda de otro miembro de la empresa. Otro tipo de entrevista, la entrevista de panel, también es una entrevista grupal utilizada en el ámbito laboral. En esta ocasión, a diferencia del tipo de entrevista que se ha mencionado anteriormente, son varios entrevistadores que entrevistan a un candidato. Cada entrevistador va a evaluar al candidato según sus propósitos, criterios, y una vez terminada la entrevista se unificarán los criterios y se tomará una decisión en cómo si el entrevistado es un candidato idóneo para el puesto o no. Otro tipo de entrevista es según el procedimiento, es decir, más allá del número de participantes, también se puede categorizar los tipos de entrevistas según su formato, es decir, la manera en la que el entrevistador se comunica con el entrevistado y le formula un tipo de preguntas u otras. En este grupo se encuentran las entrevistas estructuradas. Una entrevista formal y estructurada se caracteriza por estar planteada de una manera estandarizada y en ella se hacen preguntas que previamente fueron pensadas y se dirigen a un entrevistado en particular que responde concretamente a lo que se le está preguntando. Por esta razón, el entrevistador tiene una libertad limitada a la hora de formular las preguntas, ya que éstas no pueden hacer de la entrevista en sí misma, sino de un cuestionario realizado de antemano. Otro tipo de entrevista podría ser la no estructurada y libre. A diferencia de la entrevista estructurada, una entrevista no estructurada es flexible y abierta, ya que por más de que exista un objetivo de investigación que rige las preguntas, no se espera que las respuestas posean cierta profundidad o un contenido ordenado. En este tipo de entrevistas, el entrevistador es el encargado de elaborar preguntas, pero a diferencia de la entrevista formal, no debe seguir un cronograma sobre la forma de llevar las preguntas y su formulación. Entrevista mixta. La entrevista mixta o semiestructurada es una mezcla de las dos anteriores, por tanto el entrevistador alterna sus preguntas estructuradas y preguntas espontáneas. Este tipo de entrevista es más completa que la estructurada y la no estructurada, ya que al poseer los beneficios de ambas permite comparar entre los diferentes candidatos y también permite profundizar en las características específicas de estos. Entrevistas según el modo o el canal. También se puede clasificar los tipos de entrevistas según el tipo de canal en el que se establece la comunicación entre entrevistador y entrevistado. La primera sería entrevista cara a cara. La entrevista cara a cara, en la entrevista presencial, ambos actores de la entrevista se encuentran uno frente al otro. Esto hace que se tenga en cuenta la comunicación no verbal. Entrevista telefónica. La entrevista telefónica se utiliza en la selección de personal, pues se emplea como un filtro dentro del proceso de reclutamiento, si existe un volumen elevado de candidatos. A través de esta, un experto de selección de personal puede descartar a un candidato si considera que no es apto para el puesto, pues se suele valorar si éste cumple los requisitos del trabajo que se oferta. También permite conocer sus inquietudes y su grado de motivación. Entrevista online. A pesar de que cada vez se utiliza más en el ámbito clínico o en el educativo la entrevista online, es característica de los procesos de selección de personal cuando hay muchos candidatos para una oferta de empleo. Es habitual en grandes empresas y suele usarse también cuando el candidato no se encuentra en la misma localidad. Entrevista por correo electrónico. Esta entrevista es habitual en el ámbito periodístico.
En esta se envían una serie de preguntas por correo y el entrevistado las devuelve con su respuesta. De este modo se comprueban, además de aquellas variables psicológicas a tener en cuenta, las habilidades específicas que serán utilizadas en el puesto de trabajo. Guía y registro de la entrevista. Una vez elegidos nuestros potenciales informantes, debemos establecer contacto con uno de ellos para explicarle las características del proyecto que estamos llevando adelante y obtener su acuerdo para ser entrevistados. Mecanismos de registro de la entrevista. Actuar con normalidad, sujetarse a las preguntas programadas, poner la suficiente atención a cada una de las respuestas. Los datos importantes se recomiendan anotar. El entrevistador por ningún motivo puede formular comentarios positivos o negativos. Ejemplo de entrevista clínica. La entrevista clínica son aquellas que se encuentran entre un profesional y un paciente. Su objetivo es obtener una noción de los problemas o patologías que sufre el paciente. En ellas, el médico o terapeuta realiza ciertas preguntas y da al paciente indicaciones o aclaraciones. Este tipo de entrevistas intenta construir una cierta relación entre el paciente y el médico, siempre contando con la confidencialidad y confianza como base de este vínculo. Estas entrevistas suelen ser breves y concretas, pero el profesional que formula las preguntas debe tener en cuenta la calidez y sensibilidad humana. Buenos días, mi nombre es María Fernanda Fonseca Quiroga y a mí me correspondió el tema de la observación. Se llama observación a uno de los primeros pasos de cualquier investigación que se rige por el método empírico-analítico, que es un modelo posible del método científico muy empleado en las ciencias naturales y en las ciencias sociales. En este sentido, la observación consiste en la recopilación directa de datos a partir de la naturaleza mediante trabajos de campo o trabajos de laboratorio. Desde que tenemos conocimiento de la existencia del ser humano, la observación ha sido la piedra angular del conocimiento, inclusive durante el desarrollo de la persona. Desde que el niño tiene uso de la vista, inicia su relación y su conocimiento del mundo a través de la observación. Todos hacemos uso de la observación cotidianamente, lo cual da lugar al sentido común y al conocimiento cultural. Todos observamos a los demás, sus conductas, conversaciones, su silencio y nivel de comunicación. Y también nos observamos a nosotros mismos. La observación puede transformarse en una poderosa técnica de investigación social en la medida en que se oriente a un objetivo de investigación previamente formulado, se planifique sistemáticamente en fases, aspectos, lugares y personas, se controle y relacione con proposiciones generales en vez de ser como una serie de curiosidades o de datos curiosos, y se somete a comprobaciones de fiabilidad y validez. La técnica de la observación comprende las siguientes fases. Como primera fase tenemos la definición de objetos, planteamientos de observación y registro de los comportamientos observados. Por último, el análisis de este y sus previas recomendaciones. Segundo, concretación en el tema de objeto de observación. Tercero, delimitación precisa del problema a estudiar. Cuarto, encuadrarse en las coordenadas del lugar, el proceso de observación, el tiempo, calendario a seguir y situación, constancia, variabilidad y simple complejidad de la misma. Quinta, las personas a observar no deben sospechar la intención del observador con el fin de que el comportamiento que se manifieste sea natural y espontáneo. Se deben planificar todos los pasos y fases necesarios para llevar a cabo la observación, especificando todos los puntos a tener en cuenta y presentar posibles alternativas y planteamientos. Séptimo, elección y definición de las unidades de observación en función del nivel de sistematización y especificidad de la situación. Octavo, criterios de categorización a seguir en el estudio. Noveno,
Definición de forma precisa y correcta de las categorías que vamos a utilizar en el trabajo. 10. Tipos de registros a utilizar en el periodo de la recogida de datos. 11. Lista de comportamientos y guías que orienten al trabajo del observador. 12. Muestreo convencional que fije los fragmentos de flujo continuo de conducta a seleccionar, cuantitativa y cualitativamente para ser observados. 13. Un hecho aislado solo tendrá valor cuando se relacione con otros que lo corroboren. 14. El observador debe registrar inmediatamente lo que se ha observado y no fiarlo en la memoria, ya que ésta la puede traicionar. 15. A medida que se van observando muchos hechos e incidentes durante los diversos periodos de observación, surgen patrones consistentes de comportamientos. 16. Conviene representar los datos de forma gráfica, de acuerdo con la naturaleza de los mismos. 17. Analizar los datos en función del objetivo de la investigación, en busca de la posible existencia de patrones de conducta y análisis de tendencias, entre otras cosas. 18. Averiguar las posibilidades de generalización. 19. Valorar e interpretar los resultados de acuerdo con el objetivo propuesto. 20. Realizar una autocrítica metodológica. Y 21. Sugerir nuevas investigaciones o campos a partir de los resultados de estudio. Observación participante. Se puede definir la observación participante o OP como una técnica de producción de datos consistente en que el investigador observe las prácticas o el hacer de que los grupos despliegan en los escenarios naturales, en que acontecen en las situaciones ordinarias en que no son objetos de atención o de reflexión por parte de estos mismos agentes. Observación como participante. Observador como participante se refiere al investigador que cumple la función de observador durante periodos cortos, pues generalmente a esto le siguen las observaciones de entrevistas no estructuradas. Las siguientes razones para usar observación participante en la investigación son: identificar y guiar relaciones con los informantes, ayudar al investigador a sentir cómo están organizadas y priorizadas las cosas, cómo se interrelaciona la gente y cuáles son los parámetros culturales, mostrar al investigador lo que los miembros de la cultura estiman que es importante en cuanto a comportamientos, liderazgo, interacción social y tabús. Ayudar al investigador a ser conocido por los miembros de la cultura y de esa manera facilitar el proceso de investigación. Proveer al investigador con una fuente de preguntas para ser trabajada con los participantes. La observación no estructurada. La observación no sistemática, también conocida como no estructurada, es aquella que se realiza sin previa estructuración en relación a qué observar, conductas, grupos, lugares, momentos, etc. Es la observación con mayor grado de flexibilidad y apertura a todo lo que le acontece. La observación no sistemática o no estructurada no es del todo espontánea o casual, sino que como poco existe una intención concreta de observar un determinado fenómeno social y de organización de los datos captados. Este tipo de observación es muy aconsejable cuando se quiere investigar un fenómeno nuevo sobre el que no tenemos referencia ni orientación. Sus fases son: primera, selección de campo de observación. Segunda, definición de los aspectos dentro del campo a incidir en el proceso de observación. Tercera, establecimiento provisional de las relaciones entre las categorías observadas y las situaciones en que se presentan, así como las acciones y posicionamientos de los actores. Cuarto, construcción de un modelo teórico explicativo. La observación etnográfica es un método de investigación por el que se pretende aprender el modo de vida de una unidad social concreta, pudiendo ser esto una familia, una clase social o una escuela o una cultura. Permite
interpretar el día a día del consumidor desde lo que hace y no solo por lo que dice que hace, enfocados a comprender los códigos culturales que rodean a una marca o a un producto en específico. Según las intenciones del investigador con su objeto de estudio, se caracterizan las siguientes condiciones. Primera, se aborda el objeto de estudio con miras a comprender e interpretar una realidad que interactúa con un contexto más amplio, con la finalidad de obtener conocimientos y planteamientos teóricos, más que resolver problemas prácticos como lo podría ser la investigación en acción. Se deben analizar e interpretar la información encontrada en campo, tanto la información verbal como la no verbal, para comprender lo que hacen, dicen y piensan, además de cómo interpretan su mundo y lo que en él acontece. Un estudio etnográfico recoge una visión global del ámbito social estudiando desde distintos puntos de vista, un punto de vista interno de los miembros del grupo y una perspectiva externa. Lo que quiere decir la interpretación del propio investigador, que en suma puede mostrarnos la apropiación de las marcas en la vida como herramientas en la construcción de identidad. La observación etnográfica posee exploración a profundidad en situación, observación, documentación fotográfica o de video, diarios, blogs y collage, y el uso de técnicas móviles de grabación para seguir el comportamiento del usuario. La autoobservación. Existe otra forma de observación de enorme riqueza en la investigación cualitativa, la autoobservación. Muchos investigadores sociales han usado técnicas observacionales con el propósito de estudiarse a ellos mismos y hasta a sus propios colegas. Los observadores que se colocan en la misma situación que las personas observadas logran una comprensión existencial del mundo tal como la perciben y la sienten las personas a quienes estudian. Los observadores que se colocan en la misma situación que las personas observadas logran una comprensión existencial del mundo tal y como lo perciben y lo sienten las personas a quienes estudian. Esta forma de observación ofrece la ventaja de una mayor profundidad e introspecciones en los significados y las experiencias medulares. Existen estudios clásicos de autoobservación, como los investigadores que han asumido el papel de pacientes psiquiátricos en hospitales para observar la forma en que se trata a los internos y también para vivir lo que estos viven. Es la forma de observación más cercana que existe. Muchas gracias.